Con Diego Prádanos. Hola Diego, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Alberto. Bueno, continuamos con la serie que iniciamos ya hace un par de miércoles con respecto a los tipos de guarda y custodia, lo que pasa con los menores cuando hay una separación. Por cierto, en todos los regímenes de los que hablamos, ¿hasta qué edad? ¿Los niños hasta los 18 o hay alguna excepción? Bueno, pues esa pregunta es ciertamente interesante. Efectivamente, por defecto cabe pensar que los niños son niños hasta que ya son declarados mayores de edad, incluso por nuestra Constitución española, ¿no? Diríamos que de los 18 años. Pero sí que es cierto que la sociedad va cambiando, el mercado laboral tiene un acceso harto complicado y es muy habitual ver a chavales de 20 años que siguen en casa y que siguen teniendo la misma vida que tenían cuando tenían 10 años menos. Para nuestro Tribunal Supremo, la obligación de pago de las pensiones va unida a si el chaval, si el niño, si el menor está estudiando, incluso hasta los 25 años, siempre que acredite que no tiene ingresos y que tiene un rendimiento académico. Sí que es cierto que para las situaciones de menores en los que hablamos de personas de 20, 25 años que siguen en casa, pero que conseguimos demostrar en sede judicial que ni estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo. Una prueba muy habitual en este tipo de asuntos suele ser solicitar el alta como solicitante de empleo de alguno de esos menores. Y cuando no lo han hecho y el juez dice, claro, es que este chaval de 20 años que lleva recibiendo una paga de su padre desde los últimos 15 años está en casa y vive de la paga. Ha decidido que no estudia, que no quiere trabajar, que no quiere conseguir trabajo, que está fenomenal en casa. Para esos casos, los tribunales suelen terminar eliminando las pensiones. Pero si es un chaval que está estudiando y, oye, pues las carreras duran lo que duran y puedes terminar con 23 y con 30 años alguno, hasta los 25 años con un rendimiento académico demostrable, son considerados a estos efectos menores susceptibles de recibir una paga de pensión de alimentos. Tema de edades, ya que estamos con ello, también es importante reseñar que a partir de los 12 años los menores son escuchados por el juez, ¿no? Efectivamente. Cuando se van a atribuir guarda y custodia, cuando los niños tienen menos de 12 años, solamente es el equipo psicosocial el que se entrevista con ellos. Pero cuando ya cumplen esos 12 años, lo que suelen hacer los jueces es, antes del comienzo de los juicios, llaman al menor para que entre reservadamente y en presencia a lo mejor solamente del Ministerio Fiscal, pero sin abogados, sin padres. El juez y el niño de más de 12 años. Y tienen muy en cuenta su opinión. Efectivamente le preguntan, oye, pues, ¿con quién quieres quedarte tú? ¿Con papá o con mamá? Y se tiene muy en cuenta lo que diga ese menor. Volvamos, Diego, al tema de las pensiones. Ya avanzabas la pasada semana que hay varios casos prácticos que se dan, ¿no? Por ejemplo, el progenitor que está pasando la pensión pasa de tener un trabajo a ir al paro. Ahí solicita lo que se llama una modificación, ¿no? Efectivamente, un procedimiento de modificación de medidas por haberse producido una alteración sustancial en las circunstancias que existían cuando se llevó a cabo la primera sentencia. En cambio, nos avanzabas ya que si un progenitor está en el paro y pasa a estar en el mercado laboral o tiene un aumento considerable de sueldo en su trabajo, no suele notificarlo. Pues lamentablemente es así. Aunque debería funcionar en la doble dirección, normalmente los progenitores no custodios se preocupan más de informar al juzgado de que tienen que pagar menos a hacerlo de que tienen que pagar más. ¿Y ahí qué hay que hacer? Si alguien está en ese supuesto, avisar a su abogado de Efectivamente. Yo me he encontrado con situaciones de todo tipo, incluso de decirme a alguno de mis clientes, mira, pues he visto a mi ex con un buzo de la empresa X, o le he visto con un coche de reparto de la empresa X, y desde ahí ponernos a investigar. Muy habitual es presentar una demanda informando al juzgado que cuando se establecieron las medidas iniciales el progenitor no custodio estaba en el paro y que hoy no sabemos cuánto gana, pero que creemos que está trabajando. De manera que lo que hacemos es presentamos una demanda y a través del juzgado nos dirigimos a la Tesorería General de la Seguridad Social para que efectivamente nos verifiquen cuál es la situación laboral. Y normalmente pues no suelen estar equivocadas las personas que dicen que han visto a su expareja por ahí funcionando, que parecía que estaban trabajando. El problema es que no hay ninguna bonificación
para quien esté en este supuesto y vaya, tampoco hay ninguna penalización y creo que tampoco existe, salvo en alguna excepción, carácter retroactivo a la hora de pagar, ¿no? Así es, Alberto. Ni se penaliza al que no dice nada y es, digamos, entre comillas, y es pillado por su ex, obligándole así a que incrementen las pensiones, ni se bonifica al que voluntariamente se dirige a pagar. En cuanto a la última matización que has hecho, es muy interesante. Nuestro Tribunal Supremo, en una recientísima sentencia, ha terminado indicando que para los casos en los que ya exista un régimen de visita, una guardia y custodia y una pensión de alimentos, para estos casos, tengamos en cuenta que desde que yo me entero de que el progenitor no custodio puede estar trabajando hasta que tengo una sentencia que le condena efectivamente a pagar, pueden pasar 5, 6, 7 meses. Pues bien, hasta hace un tiempo, cuando esto ocurría, el juzgado le imponía al progenitor que no pagaba la obligación de pagar con carácter retroactivo desde la fecha de presentación de la demanda, y el Tribunal Supremo ha dicho que no, que se va a pagar solo desde la fecha de la sentencia. Claro, hablamos de que todo el proceso judicial no se le va a imponer la obligación de pago a este señor. Solo existe el carácter retroactivo cuando es la primera vez, ¿no?, que un progenitor tiene que pasar una pensión, ¿no? Efectivamente, ese es el matiz que hace nuestro más alto tribunal. Si es una situación ex novo en el que por primera vez se va a establecer una obligación de pago, ahí sí se aplica el carácter retroactivo desde la fecha de interposición de la demanda. En todos los casos, después de esa sentencia, hasta que no cambie, no hay carácter retroactivo. Efectivamente. Gracias, Diego. Hasta la próxima semana. Gracias, Alberto. ¿Valoras la limpieza? No